Tenemos acá una de las primeras aplicaciones que vamos a estudiar para el estudio del álgebra lineal y es precisamente el estudio de redes eléctricas de mallas, donde básicamente lo que nosotros queremos es poder modelar y poder controlar la caída de potencial en un circuito o en una malla. Algunas cosas como para tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fuente en una malla, la vamos a denotar de esta manera, una fuente. Esa fuente básicamente piense como que usted está conectando ahí una batería. Entonces esto va a tener un polo positivo, un polo negativo. Pero es usual que en las mallas que ustedes van a encontrar no tenga precisamente los signos de suma y de resta. Entonces se va a sobreentender lo siguiente. Donde tengamos la barra que es más grande, hacia ahí va a aparecer el polo positivo. Y donde tengamos la barra más pequeña, hacia ahí estará el polo negativo de la batería. ¿Bien? Con respecto a las resistencias, dentro del circuito eléctrico vamos a encontrar resistencias, vamos a encontrar resistores que tendrán cierta resistencia. Estos resistores, ¿cómo se van a representar? Con esta línea quebrada que estamos viendo ahí en pantalla. Y estas resistencias, básicamente piense como si usted conectara un bombillo, una plancha eléctrica, ¿sí? Cualquier cosa que haga un consumo de energía se comporta como una resistencia. ¿Bien? En el curso de Física 2, van ustedes a estudiar esto con más detalle. Y de hecho lo que vamos a estudiar acá les va a servir en el curso de Física 2. En el laboratorio de física van a ver ese tipo de resistencias. Ahí, por ejemplo, hay un aparato que, si no estoy mal, se llama reóstato. Y básicamente tiene, bueno, el que conocí yo tenía una forma como literal de tostadora de pan. Pero tenía algo que se podía mover de manera que usted podía graduar la resistencia. ¿Bien? Podría graduar la resistencia. Básicamente piense como si usted tuviera una plancha y esa plancha usted le puede graduar la temperatura, ¿cierto? Entonces, esa forma de graduar la temperatura es porque está aumentando la resistencia. Cuando se aumenta la resistencia, al paso de la corriente, pues hay un mayor calentamiento y entonces puede precisamente obtener el efecto deseado, que es que la plancha se caliente más. Bien, van a aparecer acá algunas cosas, algo de notación. El potencial eléctrico se va a denotar con una E y esto se va a medir en voltios, en voltios. La resistencia se denotará con una R y la unidad, ya estudiarán ustedes esto con más calma en física 2, la unidad se llama ohms o ohmios y la corriente se denota con una letra I y esto se va a medir en amperios, en amperios. En algunos textos, esto en lugar de ponerle una E, lo ponen con una B, el voltaje, ¿sí? Este voltaje. Lo que pasa es que, bueno, acá se le llama potencial eléctrico, pero ustedes pueden encontrar precisamente una B. ¿Por qué en algunos textos, como en este, no se usa una V? Porque precisamente esa V podrían confundirla con las unidades, que son los voltios, ¿bien? Entonces, por eso no se utiliza en algunos textos, como en este, la V. Pero en muchos textos, de hecho en los textos de física, se utiliza una V para lo que viene siendo el voltaje. ¿Bien? Bueno, acá algunas cosas con respecto a lo que viene siendo los voltímetros. Y de hecho acá tenemos las primeras leyes. Resulta que en un circuito podemos encontrar lo siguiente. Podemos encontrar, por ejemplo, un voltaje que atraviesa, una corriente que atraviesa precisamente una resistencia. Entonces, el voltaje
que se está midiendo allí es precisamente esto. La corriente por la resistencia es la caída de potencial. Entonces, bueno, ustedes lo van a encontrar en los textos de física, sí. El voltaje es corriente por resistencia. Bien, esto como dice acá, es el voltaje cuando se atraviesa una resistencia. Bueno, un resistor, ¿vale? Tenemos entonces las siguientes leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son básicamente las leyes de nodos y las leyes de mallas. Básicamente la ley de nodos dice que la corriente que entra a un nodo es la misma corriente que sale del nodo. Es decir, si yo tengo acá un nodo básicamente es donde se unen dos o más lazos. Supongamos que yo tengo este nodo aquí y de este nodo tenemos estos tres lazos. Bien, si nosotros ponemos, por ejemplo, acá una corriente I1 que entra, acá pongo una corriente I2 que entra, y acá pongo una corriente I3 que sale, lo que dice la ley de nodos, la ley de Kirchhoff de nodos, es lo siguiente, que la corriente que entra es lo mismo que la corriente que sale. Es decir, la suma de las corrientes que entran, I1 más I2, es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, por ejemplo, para este nodo podemos establecer la siguiente, tenemos que tener la siguiente ecuación. Bien. Con respecto, esto sería la ley de nodos. Bien, la ley de nodos. Como digo, la suma de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. Bien, ahora, con respecto a la ley de mallas, que acá le conocen como ley de voltajes, es lo siguiente, que la suma algebraica de los voltajes o de las caídas de potencial en una malla debe ser igual a cero, ¿sí? En una malla la caída de potencial debe ser igual a cero. Bueno, esta realmente es un poco más, se puede entender un poquito más, vamos a poner acá un B sub I. La sumatoria desde igual 1 hasta n va a ser cero. Es decir, la suma de los voltajes o caídas de potencial a lo largo de una malla debe ser igual a cero. Esta segunda ley no dice mucho o no se entiende muy bien cuando la vemos de esta primera forma. Entonces vamos a ver directamente aquí una malla. Vamos a ver acá directamente una malla y vamos a identificar algunos elementos en la malla. De hecho, acá tenemos un circuito que posee varias mallas. Entonces, algunas cosas que necesitamos nosotros establecer. Cosas que podemos establecer nosotros es lo siguiente. Las corrientes deben tener una dirección. Acá estamos viendo que estas ya tienen una dirección, ¿cierto? Esta I1 va hacia la derecha, esta I2 también va hacia la derecha, esta I3 va hacia abajo. ¿Bien? Debemos establecer un sentido en el cual vamos a recorrer la malla. Esto que dice acá loop 1 y loop 2 es el sentido en el cual vamos a recorrer la malla. Este sentido de recorrer la malla usted puede hacerlo así como está aquí en sentido horario o puede hacerlo de forma antihoraria. De hecho, yo podría incluso escoger dentro de una malla, verlo en sentido horario y en otra malla en sentido antihorario y no pasa absolutamente nada. Bien. Entonces, algunas cosas que podemos resaltar con respecto a esto. Es lo siguiente, si nosotros estamos recorriendo una malla, entonces vamos a poner algo de este estilo. Si al recorrer una malla, si al recorrer una malla ocurre lo siguiente. Primero, vayan escribiéndolo ustedes allí. Atravesamos
Una fuente. ¿Dónde identifico acá una fuente? Una fuente es esto. Básicamente una fuente es como esta batería, ¿bien? Eh, atravesamos una fuente de negativo a positivo, entonces ponemos el voltaje, ¿sí? Es decir, miren, como yo estoy atravesando acá en esta malla, observe, mire la dirección de la corriente. La dirección de la corriente es hacia la derecha, pero ella no se queda aquí en este punto. Ella baja, ella sigue por acá. Es decir, que esta corriente está atravesando la fuente de derecha a izquierda, es decir, lo está atravesando del negativo al positivo. Es decir, que en esa ecuación yo escribiría ahí 50 voltios. Bien, si yo atravesara, es decir, si la dirección en la que estoy viendo la malla es así, entonces la fuente la atravesaría de positivo a negativo. En tal caso pondría menos 50 voltios. Bien, menos 50 voltios. Tenga en cuenta que estoy poniendo básicamente el signo, algo que puede ayudarles a recordar esto, es que estoy poniendo el signo de salida, no el de entrada. Observe, si voy de negativo a positivo, ¿por dónde sale? Por el positivo, entonces pongo más 50 voltios. Pero si voy de positivo a negativo, ¿por dónde sale? Por el negativo, pongo menos 50 voltios. ¿Bien? Esta es una regla que estamos poniendo aquí. Si atravesamos la fuente, una fuente de menos a más, ponemos el voltaje positivo. ¿Bien? Positivo. Si es de más a menos, ponemos el voltaje negativo. Bien, si vamos de más a menos. Bueno, escriban esta regla que está aquí y para ir borrando esto mismo. ¿Listo? ¿Ya la escribieron? Entonces, bueno, vamos leyendo acá. Entonces, si al recorrer una malla atravesamos una fuente de menos a más, ponemos el voltaje positivo. Bien, voy a ir escribiendo mientras tanto otra cosa, mientras de pronto termino de escribir. Ahora, si al recorrer una malla atravesamos una resistencia, ponemos la corriente por la resistencia, ¿sí? Ponemos la corriente por la resistencia. Ah, bueno, acá hay que tener en cuenta aquí una observación. A ver, voy a borrar esto de aquí. A ver, vamos a poner aquí. Entonces, bueno, ponemos dos puntos. Y por R, si vamos en dirección de la corriente. O ponemos menos I por R si vamos en dirección contraria, si vamos en dirección a la corriente. Por ejemplo, miren cómo estoy recorriendo esta malla acá donde dice loop 2. Estoy recorriendo esta malla en sentido horario. Observe, cuando yo atravieso recorrer la malla, básicamente puedo tomar un nodo, partir de este nodo A y hacer la vuelta y volver al nodo A. ¿Bien? Entonces, cuando yo voy del nodo A, dando la vuelta en sentido horario hasta el nodo A, ¿cómo recorro esta resistencia? Esta resistencia de 11 ohmios.
La estoy recorriendo, ¿cierto? Y cuando la atravieso allí, la corriente va en la misma dirección. Observe, acá en la resistencia la corriente va en esta misma dirección. Es decir, que acá, ¿qué pondría? Acá pondría, entonces, más la corriente, que es I2, por la resistencia, que es 11. ¿Bien? Por la resistencia, que es 11. Pero, si yo estoy recorriendo, esto que estoy escribiendo abajo es la ecuación de si la recorro en sentido antihorario. Si yo la recorro en sentido antihorario, observe, cuando paso por esta resistencia de 11 ohmios, observe, yo la estoy recorriendo en este sentido, pero la corriente viene en dirección contraria. ¿Qué pondría entonces allí? Pondría menos la corriente por la resistencia. Menos la corriente por la resistencia. ¿Bien? Eso es lo segundo. Y básicamente eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Bien? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Bien, entonces vamos a establecer las ecuaciones. Vamos a establecer las ecuaciones para las mallas. A ver, voy a ahorrar todo esto. Y vamos entonces a los ejemplos. Vamos aquí a los ejemplos. Bien, entonces vamos a plantear las ecuaciones para este ejemplo. Primero que nada, muchachos, necesitamos reconocer los nodos. Tengan en cuenta que un nodo es donde se conectan más de dos lazos. Por ejemplo, acá tengo un nodo A y tengo un nodo B. No hay más nodos en la malla, en el circuito. ¿Sí? Observe, acá realmente en estas esquinas no hay nodos. ¿Por qué? Porque ingresa un lazo y sale el mismo lazo. No hay ninguna bifurcación ni ninguna agrupación. Sin embargo, algo que yo les aconsejo cuando ustedes hagan estos ejercicios de mallas es que pongan nombre a todas las esquinas. Solamente hay dos nodos aquí. ¿Bien? Solamente hay dos nodos aquí. Entonces, vamos a establecer las ecuaciones por ley de nodos. Por ley de nodos, miren qué pasa en A. Observen que en el punto A, acá tengo el punto A, tengo un lazo hacia acá, otro hacia la derecha y uno hacia abajo. Tengo una corriente I1 que está entrando. Tengo una corriente I2 que está saliendo. Y tengo una corriente I3 que está saliendo. Entonces, por ley de nodos, la corriente que entra en un nodo debe ser igual a la corriente que sale. Es decir, que por ley de nodos, tenemos en el nodo A, tenemos acá la entrada de I1 y la salida es I2 más I3. Tenemos ahí una primera ecuación. Entra I1, sale I2 y también sale I3. Es decir, lo que dijimos antes, la suma de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Ahora miremos en el nodo B. Tengo por acá entonces el nodo B. Viene una corriente de arriba, un lazo de la derecha y un lazo de la izquierda. Observe, el lazo de arriba es la corriente I3 que va entrando. El lazo de la derecha, miren la corriente que está acá. Es la corriente I2 que va entrando. Y del lazo de la izquierda es la corriente I1 que va saliendo. ¿Sí lo observan? Acá tenemos la corriente I1 que va saliendo. Bien. Eso para el nodo B. Es decir, que en el nodo B tenemos la siguiente ecuación. ¿Qué está entrando? Está entrando I3 y está entrando I2. I2 más I3. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo I1. Estas dos ecuaciones son iguales. ¿Sí? Son iguales. Pero igual estamos analizando todos los nodos. ¿Bien?
Eso por el lado de la ley de nodos. Ahora vamos por el lado de la ley de mallas. Voy a borrar acá lo de los nodos. Si no lo han dibujado, por favor dibújenlo. Bien, si no lo han dibujado, vamos a borrarlo entonces. Creo que lo habrán dibujado. Bueno, a ver, la ley de mallas. ¿Por qué es importante nombrar los puntos aunque no sean nodos? Por lo siguiente, vamos a ponerle nombre a los puntos. Entonces acá tengo A, B, acá voy a ponerle a este C, acá este D, acá este E y F. ¿Bien? Entonces esto sirve para poder referenciar bien las mallas. Yo voy a analizar, por ejemplo, la malla A, C, D, B. Y eso me dice el orden en el que voy a analizarla. ¿Dónde empiezo y dónde termino? Empiezo en A, luego voy a C, luego voy a D, luego voy a B. ¿Y dónde termino? Termino en A. Entonces, a ver, según la ley de mallas y las cositas que acabamos de escribir. Observen, desde A hasta C no hay nada. No hay ni una resistencia, no hay una fuente. Entonces no escribo nada. Desde C hasta B hay una resistencia, ¿cierto? Pero estoy recorriendo la resistencia en la misma dirección de la corriente. Observe cómo va la corriente en este lazo. Entonces, ¿qué escribo ahí para esa malla? Voy a escribir I2 por 11. ¿Bien? Ahora, en el lazo DB, estoy recorriendo una fuente de menos a más. Entonces, más el voltaje de la fuente, 50. Y ahora del lazo B al lazo A, estoy recorriendo una resistencia de 3 ohmios. ¿La estoy recorriendo en la dirección de la corriente o en contra de la dirección de la corriente? Observe, voy de B a A, voy en la dirección contraria de la corriente I3. Entonces, ¿qué escribo aquí? Escribo menos I3 por 3, que es la resistencia. Y esto lo igualo a 0. ¿Bien? Es decir, voy encontrando una primera ecuación a partir de estas mallas, ¿cierto? De la malla ACDB, voy a poner así, ACDB. ¿Qué ecuación es? Tenemos 11 y 2 menos 3 y 3 menos 3 y 3, y esto va a ser igual a menos 50. Bien, vamos a escribirla así. Vamos a escribirla así. Ahora, vamos a analizar otra malla. Por ejemplo, vamos a analizar la malla A, B, E, F. Entonces, observe, voy a analizar la malla A, B, E, F. Y ojo con el orden. Entonces, voy a ir desde A hasta B. Desde A hasta B, estoy recorriendo el lazo en esa dirección, de A a B. Recorriendo el lazo de A a B, estoy atravesando la resistencia en la misma dirección de la corriente I3. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner 3 y 3, ¿cierto? Corriente por resistencia. En el lazo desde B hasta E, no estoy atravesando ningún elemento, ni una resistencia, ni una fuente. En el lazo de E hasta F, de E hasta F, vamos a atravesar la corriente, la fuente de menos a más, es decir, acá va a ir más 30 voltios, ¿cierto? Y en el lazo de F hasta A, estoy atravesando esta corriente en la dirección de la corriente, ¿cierto? Es decir, que acá vamos a tener más I1 por 7. Bueno, vamos a escribirlo así ordenado de una vez. Más 7 y 1. Y esto igualado a 0. ¿Ven? Recuerda que la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas, dice que la suma de las caídas de potencial debe ser igual a 0.
Bien, al recorrer una malla. Entonces acá tenemos esta otra malla. Esta otra malla, ¿quién es? Es la malla AB, E, F. ¿Y qué ecuación nos dio? Nos dio la ecuación 3 y 3 y algo que les aconsejo, bueno, vamos a dejarlo mejor ordenado de una vez. 7 y 1, ¿cierto? 7 y 1 más 3 y 3, esto igual a menos 30. ¿Bien? Bueno, podríamos trabajar con estas mallas o podríamos tener una malla adicional. De hecho, uno puede ser exhaustivo y analizar todas las mallas. Resulta que aquí hay una malla más, que es una malla posible y es toda la malla. A ver, vamos a analizar la malla. F, C, D, E. Vamos a analizar la malla externa, completa. Entonces, observe, voy de F hasta C. ¿Qué me encuentro de F hasta C? Me encuentro la resistencia de 7 ohmios y la atravieso en la dirección de la corriente. Es decir, acá tengo 7 y 1. Desde C hasta D, ¿qué encuentro? Encuentro la resistencia de 11 ohmios y la atravieso en la misma dirección de la corriente I2. Es decir, acá tenemos más 11 y 2. Desde D hasta E, ¿qué tengo? Solamente una fuente y la atravieso de menos a más. Entonces pongo acá más 50 voltios. Y desde E hasta F tengo otra fuente, ¿cierto? Y la atravieso también de menos a más 30. Y esto igual a 0. Es decir, acá nos da otra ecuación con respecto a la malla externa y sería la ecuación 7 y 1 más 11 y 2 igual a menos 80. Bien, ahí ya tenemos analizados entonces todos los nodos, que son solo dos nodos, y todas las mallas. Y todas las mallas. Bien, muchachos. Entonces, ahora lo que queda es ver, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Resulta que todo esto nos permite establecer un sistema de ecuaciones. Observe, acá tengo una ecuación, realmente en el nodo B obtuve la misma ecuación. Puedo utilizar esta ecuación y, por ejemplo, estas dos, esta de la malla ACDB y esta de la malla ABEF. Y con esto tendría un sistema 3×3. Bien, tendría un sistema 3×3. Y una vez tenga el sistema 3×3, puedo encontrar los valores de la corriente resolviendo el sistema de ecuaciones. Bien. Puede ser que cuando yo analice todo esto me salga información que al final no voy a utilizar. Por ejemplo, esta realmente es la misma ecuación del nodo A. Y la ecuación de esta otra malla no necesariamente debo utilizarla. Lo único que sí debería verificar, si ya la tengo establecida, es que cuando haya el valor de las corrientes, esas corrientes satisfagan esta malla también, esa ecuación. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a organizar aquí. Voy a borrar acá la parte de la derecha. Voy a borrar esta parte de la derecha donde establecimos las ecuaciones de las mallas. Bien. Y ahora vamos a escribir acá con las ecuaciones que nos vamos a quedar. Planteamos el sistema y vemos cómo queda la solución del sistema. Entonces, tenemos de la primera ecuación, vamos a utilizar la ecuación del nodo A. Y entonces esta ecuación ordenada, ojo, tenemos I1 menos I2 menos I3 igual a 0. La ecuación de la malla ACDB, esta, ordenada, ¿cómo es? 11 y 2 menos 3 y 3. ¿Igual a qué? A menos 50. La ecuación de la malla ABEF, ordenada, ¿cómo es? 7 y 1 más 3 y 3 igual a menos 30. Listo, tenemos entonces este sistema de ecuaciones
y vamos a hallarle solución. Vamos a hallarle solución. Bueno, escríbanlo por ahí, por favor escríbanlo y pasamos entonces, vamos a mirarlo en la calculadora de matrices que estudiamos, bueno, que miramos la clase pasada. Escríbanlo porque creo que cuando pase allá, tal vez esto se va a borrar. Entonces escriban este sistema. ¿Cómo queda el sistema? Entonces el sistema queda I1 menos I2 menos I3 igual a 0. 11 I2 menos 3 I3 igual a menos 50. 7I1 más 3I3 igual a menos 30. ¿Bien? ¿Listo? Pero si no han escrito algo ahí, tómenle una foto, un pantallazo o algo. Y vamos a pasar entonces a lo que viene siendo, bueno, acá vamos a mantener de momento los dibujos, quedan ahí estorbando un poquito, pero al menos se mantienen. Ahorita ya lo borramos. Vamos acá entonces, listo, vamos a resolver. Nuestro sistema de ecuaciones es un sistema 3×3 y las ecuaciones tienen acá. Entonces acá tenemos 1, ¿cierto? Menos 1 y menos 1, igualado a 0. Voy a borrar los dibujos de la parte de aquí de la derecha. Aquí esta parte derecha. Así nos deja ver lo que estamos escribiendo acá. Bien. Bueno, entonces la segunda ecuación tenemos 11 y 2, es decir, 0 y 1, 11 y 2 y menos 3 y 3. Esto igual a menos 50. La tercera ecuación tenemos 7 y 1. 7 y 1, 0 y 2, ¿cierto? 0 en I2 y 3 en I3 y esto igual a menos 30. Y pues bueno, acá le vamos a darle que lo resuelva por Gauss-Jordan. Y acá está, solución en Gauss-Jordan. Tenemos las siguientes corrientes. Si ustedes observan, acá tenemos las corrientes. X1 igual a menos 570, 131. X2 es, acá aparece, X2 es menos 590, 131 y X3 es 20 sobre 131. ¿Ven? Esas son las corrientes. A ver, vamos a hacer una aclaración con respecto al signo de estas corrientes. A ver, vamos a anotar estos resultados y nos los vamos a llevar para lo que viene siendo nuestro. A ver, los resultados, para que quede, ahorita allí que pasemos al PDF. Tenemos que I sub 1 es igual a menos 570 sobre 131. I sub 2 es igual a menos 590 sobre 131. Y tenemos acá I sub 3 es igual a ¿qué? A 20 sobre 131. A ver, algo que hay que aclarar acá, muchachos, es que las corrientes no tiene sentido que sean negativas. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Listo, volvemos acá al PDF. Observe, la corriente I sub 1 está dando negativa. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Realmente esto ocurre por una razón sencilla. Y es que la corriente no debe ir en este circuito, en esta dirección. Cuando una corriente da negativa, es porque la corriente de hecho debe ir en la otra dirección. Es decir, si yo planteo en esta otra dirección la corriente que me dio negativa, la I sub 2, la planteo también en la otra dirección, es decir, la planteo en esta dirección, entonces el sistema que podremos plantear va a tener respuestas positivas.
Bien, estas corrientes no pueden ser negativas. Es decir, si en algún problema usted se encuentra con algo como esto, que la corriente le dio negativa, no quiere decir que esté mal resuelto el problema. Lo que quiere decir es que la corriente tal cual se había dibujado al principio está en la dirección contraria. Bien, está en dirección contraria. Entonces, lo único que debe hacerse es con respecto al dibujo que se planteó inicialmente, es hacer la observación de que la corriente I1 va en la dirección contraria que se consideró. Y la corriente I2 va también en la dirección contraria que se consideró. Bien. Y finalmente, entonces se establecen los resultados. La corriente será 570-131 avos, la I1, la I2 será 590-131 avos y la I3 será 20 sobre 131 sobre 131. Bien. Todo esto depende de muchas cosas. Es decir, los resultados en magnitud sí debería darle igual, pero por ejemplo, si yo hubiese escogido recorrer las mallas así, en sentido antihorario, los signos acá hubiesen cambiado un poco, pero de hecho serían ecuaciones totalmente equivalentes. Es decir, ya sea que yo resuelva en sentido horario o antihorario, me va a dar exactamente los mismos resultados. ¿Sí? Si lo hubiese hecho en sentido horario, tal vez las corrientes también me hubiesen dado así, solamente que tal vez las cuentas hubiesen cambiado un poquito. Pero de hecho sería exactamente lo mismo. Acá hay convenciones, muchachos. Ojo, hay convenciones que uno puede tener en cuenta. Y quiero que quede muy claro las convenciones que nosotros hicimos. ¿Qué convenciones hicimos al recorrer una malla? Recordemos, si yo recorro una fuente de menos a más, pongo el voltaje positivo. Si recorro la fuente de menos a más, ¿bien? Si la recorro de menos a más. Si la recorro de más a menos, pongo el voltaje negativo. Si recorro una resistencia en el sentido de la corriente, pongo más la corriente por la resistencia. Si recorro la resistencia en el sentido contrario de la corriente, pongo menos la corriente por la resistencia. Estas son convenciones. Yo podría cambiar las convenciones. Es decir, yo podría decir lo contrario. ¿A qué me refiero? Si recorro un voltaje de más a menos, pongo el más y no el menos. ¿Sí? Sería un cambio en la convención. Pero también tendría que cambiar la convención de la resistencia. Es decir, si recorriera la resistencia en la misma dirección de la corriente, pongo menos I por R. Entonces no mezclar esas cosas. ¿Bien? Bueno, acá no sé si hacen los resultados. Observen, acá están los resultados. Y si ustedes observan, acá tienen los resultados 570 sobre 131, 590 sobre 131 y menos 20 sobre 131. Si usted observa, lo que pasó acá fue que como ellos lo tomaron, ¿sí? Como ellos tomaron ahí todo el proceso, tal vez acá las convenciones las están tomando un poco diferente, ¿sí? Bueno, la ley de mallas es lo mismo, pero miremos la ley de nodos es lo mismo, pero la ley de mallas es posible que cambie algo. Observe, están tomando una convención diferente para los voltajes. ¿Sí lo observan acá? Mire la ecuación que nos dio a nosotros. Nos dio 11 y 2, ahí está. Menos 3 y 3, ahí está. Igual a menos 50. A él le va a dar igual a 50. ¿Sí? Al autor del libro. Entonces están tomando la convención al revés. Pero si usted mira la magnitud de la corriente que obtuvieron al final, vamos a borrar acá algunos dibujos. Si usted observa la magnitud de las corrientes, esa magnitud es exactamente la misma. Mírelo ahí, acá está. 570, 131 avos, aquí está. 590, 131 avos, acá está. 20 sobre 131, acá está. Lo único es que el autor, en lugar de cambiar la orientación de I1 y I2 como tenemos que hacerlo nosotros, deberá cambiar la orientación de I3, porque le dio negativa. Bien. Entonces,
Bueno, acá tal vez hace la observación, ¿no? Si usted mira la observación, dice, note que I3 es negativa. Bueno, teniendo en cuenta bueno, lo que se sigue, la dirección indicada debe cambiar, ¿sí? Y luego nuevamente al aplicar las leyes de Kirchhoff, se puede encontrar que es decir, si yo cambio la corriente I3 de dirección y aplico nuevamente las leyes de Kirchhoff, establezco mi sistema de ecuaciones, voy a encontrar exactamente las mismas corrientes, solamente que ahora I3 va a ser positiva. Entonces, por eso no vale la pena volver a hacer todo el proceso. Lo único que cabe mencionar ahí es que I3 tiene una dirección contraria a la que se estableció. ¿Bien? Aquí con respecto a esto, cabe resaltar que, por ejemplo, en este ejercicio a nosotros nos dieron las corrientes, ¿bien? Pero, por ejemplo, es posible que las corrientes no sean dadas. Miremos este ejemplo 5, analizando algunas cositas, ¿bien? Bueno, acá tal vez es... Bueno, acá tenemos una fuente, pero lo que se quiere analizar acá un poco es el tema de las leyes de mallas y las leyes de nodos. Si ustedes miran este ejercicio número 5, en este ejercicio número 5, observen lo siguiente. Acá dice que tenemos una fuente y hay una corriente I sub 0 que está entrando a este nodo. Llamemos a este nodo A, por acá tenemos otro nodo B, por acá tenemos otro nodo C y otro nodo D. Recuerde que un nodo es donde se bifurcan o donde se conectan más de más de dos lazos, es decir, tres o más. Por ejemplo, aquí en esto no tenemos nodo, acá no hay nodo, porque mejor dicho, hay dos lazos que están llegando al punto, ¿bien? O básicamente puede verlo usted como que es un lazo que se está doblando, es decir, ahí no hay nodo. Entonces, por ejemplo, para este nodo, mire tal cual como están las corrientes aquí. En el nodo A, vamos a mirar, en el nodo A. En el nodo A está entrando la corriente I sub 0 y están saliendo las corrientes I1 y la corriente I2. Ahí tengo una primera ecuación. En el nodo B, ¿qué pasa en el nodo B? A ver, ¿quién me dice, alguien que me diga qué pasa en el nodo B? Está entrando I sub 1, está saliendo I sub 5 y está saliendo sub 3. Eso, sale I5 y sale I3, ¿cierto? En el nodo C, observen, en el nodo C está entrando I2, está entrando I5 y está saliendo I4. Es decir, está entrando I2, está entrando I5 y está saliendo I4. Y en el nodo D, ¿qué pasa? Están entrando I4 y están entrando I3. ¿Y quién sale? ¿Quién sale? I sub Y sub 0. cero. Exactamente, I sub 0. ¿Bien? Sale I sub 0. Entonces es posible que a mí la malla me la den y no me den las corrientes. ¿Bien? Entonces usted puede empezar en cualquier lado. El consejo es que empiecen donde tengamos nodos. Es decir, empiece mirando los nodos. Por ejemplo, yo puedo empezar con este nodo B y decir que, por ejemplo, acá sale una, entran dos y ponerle nombres. ¿Bien? Algo importante, muchachos, es que, por ejemplo, yo en el nodo B no puedo poner tres corrientes saliendo. ¿Por qué? Porque no tendría sentido para las leyes de Kirchhoff. ¿Cierto? Si pongo tres corrientes saliendo, es decir, entrando no hay nada y saliendo tendría tres corrientes. Bueno, le voy a llamar así, aunque no se llamen así. ¿Sí? Bueno, sí se llamaban así. O sea, no tiene sentido decir que no entra nada, pero salen tres. O sea, si no entra nada y salen tres, y tengan en cuenta que las corrientes deberían ser positivas, entonces no entra nada y salen tres positivas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, eso no tiene sentido para una malla. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tomen un nodo, deben tener en cuenta que en un nodo
al menos debe entrar una corriente y al menos debe salir una corriente. No es posible que entren todas las corrientes y que salgan todas las corrientes. No tiene sentido. ¿Bien? Esto para los problemas que no dan las corrientes, no dan la dirección de las corrientes. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos varias mallas. Por ejemplo, ¿qué mallas podemos resaltar acá? Tenemos la malla ABC. Y si hago la malla ABC, la estoy recorriendo así, ¿cierto? En sentido antihorario. Tengo la malla, por ejemplo, BCD. ¿Qué otra malla tengo? Tengo, por ejemplo, la malla A. Podría tener la malla ABCD, ABDC, ¿cierto? Tengo que cerrarla. O sea, tengo que hacer un circuito. Tengo que cerrarla. Tengo esta malla, pero ojo, también tengo más mallas. A ver, ¿cuál es la malla ABD? ¿Cuál será la malla ABD? Si usted observa la malla ABD, va a ir, observe, A, B hasta D. Tenga en cuenta que la última letra debe conectarse con la primera, pero como no está pasando por nadie más, entonces es esta malla. ¿Sí la observan? Esta es la malla ABD y cierran A, sin pasar por ningún otro nodo. Esa es la malla ABD. ¿Qué otra malla tenemos entonces? Tengo la malla ACD, ¿cierto? ¿Qué malla es esa? La que va de A a C, acá, y luego cierra por este lazo. Esa malla. Bien, tengo esas mallas. Tengo 5 mallas, tengo 4 nodos, entonces a partir de eso tengo ecuaciones. Pero ojo, algo muy importante, muchachos. ¿Cómo reconocer cuántas y cuáles ecuaciones me sirven para establecer mi sistema de ecuaciones? Entonces, ¿cuántas ecuaciones necesito? Ojo, ¿cuántas corrientes tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 corrientes. Mi sistema de ecuaciones debe ser un sistema 6 por 6. ¿Bien? Debería ser un sistema 6 por 6. Tengan en cuenta que acá esto simplemente es para plantearlo. ¿Por qué? Para plantearlo porque no me están dando las resistencias, ¿cierto? Y no me están dando la fuente. Es decir, en la práctica no lo puedo resolver. Tendría que darle valores a las resistencias y valores a la fuente para poder hallar exactamente cuánto vale I1, I2, etc. Entonces, ojo, necesito un sistema 6 por 6. Es decir, necesito 6 ecuaciones. Y consejo, por ejemplo, yo podría involucrar algunos nodos. Si usted observa, por ejemplo, este nodo involucra 3 corrientes, ¿sí? Este nodo involucra otras 3 corrientes, pero comparte una con el nodo anterior, el I sub 1. Este nodo de acá comparte uno con el anterior, el I sub 2. Este comparte el I sub 0 con el nodo A. Yo podría escoger estas 5 ecuaciones de las 5 mallas y escoger un nodo. O podría escoger, qué sé yo. A ver, ojo aquí. Si yo hago esto, escojo estas 3 ecuaciones de las primeras 3 mallas y escojo, por ejemplo, 2 nodos de aquí cualquiera, ese sistema no lo voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque no estoy involucrando a todos los elementos de la malla, a todos los elementos del circuito. Si usted observa en las primeras 3 mallas, la malla ABC, la malla CBD y la malla ABCD está solamente en este rombo de la derecha. Si considero los nodos, se queda en el rombo de la derecha, ¿cierto? Es decir, en ningún momento, en ninguna de esas mallas estoy atravesando la fuente. Entonces estoy dejando de lado un elemento del circuito, ¿sí? Yo puedo acá construir 6 ecuaciones, puedo tener 6 ecuaciones, pero algo importante, muchachos, esas ecuaciones deben involucrar todos los elementos del circuito, es decir, todas las resistencias, todas las corrientes y todas las fuentes. Eso es muy importante.
como estamos viendo acá, me salen 9 ecuaciones. Yo de esas 9 necesito solamente 6. ¿Bien? Necesito solamente 6. ¿Y cuáles voy a escoger? Escojo 6, cualesquiera, de manera que involucre a todos los elementos del circuito. Bien, no puedo dejar mejor dicho, si en las ecuaciones no aparece una corriente, hay problemas. Y ojo, la corriente no tiene que aparecer como un nodo, no. Por ejemplo, si escojo el nodo D, en el nodo D no aparece la corriente I sub 5. No aparece la corriente I sub 5, pero la corriente I sub 5 sí aparece en el lazo BC, ¿cierto? Observe aquí el lazo BC. En el lazo BC sí aparece la corriente I sub 5. Es decir que, por ejemplo, en la malla BCD aparece la corriente I sub 5. Entonces, yo puedo poner solamente este nodo sin problema porque la corriente I sub 5 ya está por ahí, la corriente I sub 1 ya estará por ahí, ¿sí? Lo importante es que en su sistema de ecuaciones tengan que aparecer todos los elementos, repito. En una malla como esta, como el del ejercicio 4, este sí lo pueden resolver porque están las resistencias, lo pueden resolver numéricamente. Nuevamente, póngale nombre a los nodos, póngale nombre a las esquinas, ¿cierto? Y ahí uno empieza a mirar la cantidad de mallas y nodos que pueden salir. Entonces, tener cuidado con respecto a eso, ¿sí? Recuerden recorrer todas las fuentes, todas las resistencias, involucrar todas las corrientes. Si usted logra establecer algo así, entonces puede establecer un buen sistema de ecuaciones. Bien.